Bendito Dios amado, nuestros corazones, Señor, están hoy, este día domingo, Señor, aquí en tu casa, en tu templo, Señor, porque la iglesia, bendito Dios, somos nosotros. La iglesia, Padre amado, es lo que tú has hecho en nuestras vidas. La iglesia, bendito Dios, es tu obra redentora. La iglesia, Padre amado, es tu santidad. Es el rostro de tu Santo Espíritu. Es tu amor, es tu gracia y es tu misericordia. Permite, bendito Dios, en estos minutos, tú puedas ministrar. Ahorita, humille su corazón. Ahorita no hay excusa. Ahorita hay un Dios que te llama y te invita a venir. Está tu Padre eterno diciéndote que te ama, que te conoce, que te quiere acercarse más a ti. Hay un Padre de gloria que te dice que te espera, que conoce tus necesidades, que conoce tu corazón, conoce tu aflicción. Hay un Dios que te dice que cuentes con Él. Hay un Dios que quiere llevarte a su presencia y a través de su Santo Espíritu quiere decirte que no estás solo, que Él es tu compañía, tanto estando aquí como fuera de este lugar. Hay un Dios que te dice que quiere cambiar tu vida. Él sabe de dónde vienes. Él sabe lo que necesitas. Él es la respuesta en cada instancia, en cada paso. Él es la respuesta de tu salida. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana vas a hacer lo que vas a hacer ahorita. Vas a confiar en Él. Porque Él es la respuesta. Es lo imposible. Él te dice que nunca te va a dejar. Él te dice que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a responder. Él te conoce, Él te ama. Aunque hayas pecado, aunque no lo hayas buscado, Él te ama. Y Él te dice, ven a mi presencia, porque no te dejaré. Yo te sostendré, yo te bendeciré. Y aunque estés en un valle de sombras, Él te dice, yo te proveeré en ese valle de sombras. Y ahí trataré tu vida para darte la respuesta que tanto ansías. Él te dice que Él consolará tu corazón, que Él es lo que tú miras. Aunque no lo estés buscando, Él te dice que Él sí te está buscando y que Él te ama. Él es pronto para perdonar. Él es pronto para bendecir. Él es pronto para sostener. Si tú cambias
Él te va a ayudar a hacer ese cambio. Búscalo, búscalo con un corazón abierto. No tengas miedo, dile todos tus temores. Entrégale tu carga, que Él la transformará y Él te la quitará. Y Él hará resplandecer el rostro de su justicia en tu vida. Él te dará calor, Él te sostendrá. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por ser tan tú, bendito Dios. Gracias por amarme tanto. Gracias por sostenerme. Gracias por ser tan tolerante. Porque para ser un Dios de justicia, eres un Dios que es tolerante y que me sostienes. Ayúdame. Queda un minuto. Dígale ahí. Ayúdame a ser como tú, Señor. Ayúdame a quitar las excusas de mis vidas. Ayúdame a creer más en ti que en mí. Ayúdame a poner más mi mirada en ti que en mi alrededor. Quiero vivir por largos días en la solemnidad de tu presencia y amor. Ahora que vamos a cantar, que vamos a adorar, que te vamos a exaltar, que vamos a compartir, Señor, la cena que se va a llevar la predicación. Que todo lo que se haga, Señor, sea el conducto, el canal para que tú ministres. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Que la gracia de Dios nos siga bendiciendo. Síganos buscando, porque hay un Dios que nos sigue esperando. Dios nos bendiga, hermanos. Les invito a buscar en sus Biblias Jeremías capítulo 7. Hoy tendremos la cena del Señor. Voy a invitar a los hermanos del protocolo que puedan pasar adelante para ir entregando los símbolos. Es mi deber recordarles, si usted no tiene conocimiento acerca de lo que ellos representan, lo que llamamos, o lo que la Biblia llama la cena del Señor, y nosotros llamamos la Santa Cena, por favor absténgase de participar de esto, ¿sí? Hasta que tenga una claridad o que haya podido ver por lo menos la clase 9 y pueda entender la clase 9 de Nueva Vida en Cristo, donde explicamos qué es la cena del Señor. Y si usted viene de otra iglesia o visita por primera vez y ya tiene conocimiento acerca de la cena del Señor y quiere participar, bien puede ser. Solamente pedimos a las personas que no tienen el conocimiento de lo que ellos representan, el no participar de los símbolos. Mientras que los hermanos están pasando hacia acá adelante, les pido que abran sus Biblias. Jeremías capítulo 7. Padre, damos gracias, Señor, por los símbolos de la cena del Señor. Pedimos que el Espíritu Santo pueda inquietar a las personas que no deben participar de estos elementos o símbolos, Señor, que por favor se puedan abstener, Dios mío. Y que el Espíritu Santo también, quien nos guía, Señor, pueda tomar el control de cada una de las personas, Señor, que van a participar de los símbolos hoy, Señor. Y verdaderamente si hay algo, Señor, que no está bien en sus vidas, Señor, ponerse a cuentas contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos entregar los símbolos. Jeremías capítulo 7 dice así. Gracias, hermano. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Jehová, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, liberados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Vamos a hacer un alto acá, meditar un poco sobre lo que era el templo para los judíos, ¿sí? Ellos iban al templo y decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Entre tanto que ellos iban al templo, ellos se santificaban, actuaban con mucha reverencia en el templo y mostraban piedad ante todas las personas que allí estaban. Pero afuera hacían desde idolatría hasta ofrecer a sus hijos en sacrificio a otros dioses, adoraban cualquier tipo de cosas, menospreciaban a la viuda, al huérfano y al que necesitaba. No les importaba nada, pero cuando aparecían en el templo, entonces mostraban piedad. Eso para Dios era abominable. Y de allí que Dios le diera esta palabra a Jeremías, diciendo, ustedes están confiando en el templo como el lugar santo, y que nada va a suceder a este lugar porque está en el templo. Pues déjenme decirle que están muy equivocados. ¿Cuál es la conducta del cristiano hoy en día? Durante la semana, obviamente no venimos a este lugar. Esto es un salón y siempre lo he dicho. Es un lugar que no nos pertenece, pertenece al conjunto residencial La Villa y pertenece al centro comercial La Villa, no es nuestro. Es nuestro mientras estamos los domingos acá, luego al finalizado el servicio guardamos todo y ustedes son testigos de ello. Durante la semana, los dueños o los encargados de este espacio lo pueden alquilar a quienes sean o que lo que quieran hacer, no hay problema. Este no es el templo. Esta no es la iglesia. Usted es la iglesia. Esto es simplemente un lugar donde venimos. Un domingo nos reunimos, pudiera ser un sábado, nos reunimos y podemos tener cualquier tipo de actividad. El punto, el enfoque principal de lo que nos dice Jeremías es, ellos llegaron al punto incluso donde idolatraban al templo, donde el templo pasaba a ser como el amuleto de la suerte, ¿sabe? Nada va a suceder porque aquí está el templo. Y si aquí está el templo, bueno, Dios está dentro del templo y entonces nada va a suceder. Pero cuando vengo al templo, entonces cambio mi actitud, dejo de decir groserías, dejo de andar chismeando, dejo de andar metiéndome en problemas y vengo con una apariencia de piedad. Eso hacían ellos. Yo no sé si muchos acá hacemos eso, como lo hacían en el Antiguo Testamento, pero si hay quienes lo practican, déjenme decirles que su piedad entonces está mal orientada. Su piedad o su apariencia de piedad no es más que hipocresía, y eso lo hacían los judíos. Si usted durante la semana vive una vida de desorden y alejada de Dios y cree que por venir el domingo a la iglesia ya su semana ha sido santificada y que ya se puso a cuentas con Dios, pues tengo que decirle que usted está equivocado.
que usted no está practicando la piedad como lo enseña la palabra de Dios, sino que usted está practicando la piedad que practicaban los judíos en la época de Jeremías, que creían que hacían bien solo con venir al templo y ya todos sus pecados habían sido borrados porque habían venido al lugar donde Dios está. Hoy, para nuestros días, ya no tenemos un templo, ni los judíos tampoco tienen un templo. Ellos han querido construir un templo, pero no se ha podido. En el año 649, un hombre que trató de contradecir la enseñanza del Señor Jesús, donde dijo, y este templo será derribado y no volverá a ser edificado sino hasta el fin de los tiempos. Él dijo, voy a construir el templo y voy a demostrarle a Jesús que él se equivocó porque yo tengo el poder para construir el templo. Quienes trataron de edificar el templo, dice la historia, no podían hacerlo, porque dicen que el lugar donde se iba a construir, que era donde hoy existe la mezquita de Omar, ellos decían que salía como fuego desde el piso y era imposible trabajar en ese lugar. Ya el templo de los judíos no existe. Será reedificado a futuro, pero no existe. Para la iglesia, les invito a buscar 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Vean la enseñanza que nos deja el Señor allí a través de lo que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Perdón, 16 y 17. Dice, ¿lo quieren? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Para la iglesia no ha sido dado un lugar donde ir a congregarse, un lugar específico donde estar, como decir, aquí estoy en la casa de Dios. La iglesia, cada uno de ustedes pasa ahora a ser el templo de Dios. ¿Sí me explico? Es decir, Dios habitaba en el templo del Antiguo Testamento y allí se manifestaba, ¿cierto? Han leído el Antiguo Testamento y estamos claros de ello, ¿verdad? Para nosotros hoy en día, este no es el templo ni es la iglesia. Usted es el templo y usted es la iglesia. Y como dice al final del versículo número 17, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted es la iglesia y ahora usted es el templo. Usted no va a vivir como vivían los judíos en el Antiguo Testamento, que hacían y deshacían, e iban al templo y se sentían santos y sentían que todas sus faltas y culpas habían sido perdonadas. Ahora el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y si usted vive durante la semana una vida de pecado, de desorden, de relajo, alejada de Dios, y cree que por venir el domingo sus cuentas han sido saldadas, bueno, lamento decirle que está equivocado. Si usted se considera un hijo de Dios, debe vivir, mejor dicho, una vida distinta a como vivían los judíos en el Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted es la iglesia y usted ahora es el templo. Así que si usted anda viviendo en pecado y en desorden, puede considerar y hacerse una pregunta. ¿Verdaderamente soy un hijo de Dios? Porque los hijos de Dios no viven en ese tipo de conductas. Los hijos de Dios viven en una conducta santa, justa y limpia. Padre, damos las gracias, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar, a quienes tú has traído a este lugar, Señor. Ellos vinieron para adorarte y para servirte, Señor, y mostrar a otros su piedad de hijos convertidos, de hijos reverentes, Señor. No simplemente de ser la creación de Dios, sino de haber sido creados a tu imagen, Señor, y personas que quieren hacer las cosas bien para ti. Hoy, Señor, que vamos a recordar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario
por cada uno, Señor, de nosotros. Queremos agradecer, Dios mío, por tu cuerpo que cada uno de ellos tiene en su mano, Señor, lo cual representa, Señor, para nosotros, Señor, el lugar donde todos nuestros pecados han sido puestos, y lo cual representa para nosotros, Señor, en este momento, un pedacito de pan, Señor, puesto en nuestras manos. Simboliza, Señor, tu cuerpo. No es literal ni físicamente tu cuerpo, sino solamente, Señor, lo simboliza. Pido a cada hermano que pueda participar del pan en esta mañana. Gracias, Señor, por el sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario. Gracias porque te entregaste por entero, Señor, y que hoy nuestros pecados no son cubiertos, tapados o escondidos, Señor, sino que nuestros pecados, Señor, han sido quitados. Y esta copa que cada uno de mis hermanos tiene en su mano, Señor, que simboliza la sangre que se derramó en la cruz del Calvario y que representa para cada uno de nosotros tu justicia, Señor. Justicia, Señor, que no merecíamos, pero que ha sido imputada a cada uno de nosotros, Señor. Tú cumpliste con todo. Ahora nosotros venimos con una actitud de obediencia y reverencia ante ti, Señor. Y pido que tu justicia, Señor, que ya está en cada uno de nosotros, y esta copita que representa, Señor, tu sangre, nos ayude a vivir una vida, Señor, de santidad y de entrega, de reverencia ante ti, Señor. Que no salgamos hoy a continuar viviendo una vida de desorden durante la semana, sino una vida de santidad para ti, en el nombre de Jesús. Gracias damos, Señor, y testificamos a las personas que están hoy acá, Señor, y que no te conocen, que tú vives, que tú reinas, Señor, y que resucitaste de la cruz del Calvario, de ese lugar donde fuiste ubicado, Señor, ya no estás. Y que ya por ello no portamos cruces, Señor, con una imagen de alguien allí muerto. Porque al Dios que adoramos ya no está en esa cruz. Y si en algún momento llevásemos una cruz como adorno, en esa cruz obviamente no va a estar nadie puesto, porque tú no estás en la cruz, tú resucitaste, puedes participar de la cruz. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz de Calvario por nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Veo algunas caritas nuevas y si pueden, por favor, levantar la mano aquí las personas que hoy nos están visitando por primera vez. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, papá. A ver, ¿qué le dice la iglesia a estos hermanos que hoy nos están visitando por primera vez? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué le dice? Bienvenidos, sigan viniendo, esta es su casa. Bienvenidos, sigan viniendo, esta es su casa. Estamos acá para servirles. Vayamos rápido, porque me acaban de decir que pasaron tarde. Vamos rápido a Efesios capítulo 5. Vamos a continuar con nuestras prédicas allí en esa hermosa carta, que realmente es maravillosa esta carta, toda vez que, como dice un programa de televisión, no oculta absolutamente nada. Estaba sucediendo algunas cosas bien particulares en esa iglesia y el Señor no ocultó nada al momento de inspirar a Pablo para escribirla. Oramos y arrancamos. Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirle que seas tu Espíritu Santo ministrando la vida de cada uno, Señor, de los que hoy estamos aquí, Señor, que podamos comprender y entender, Señor, tu palabra, Señor. Sé tu Espíritu Santo iluminándonos, Señor, que es lo que allí, Señor, tú inspiraste a Pablo, Señor, para que escribiera esta carta, Señor, y que sea de edificación, Señor, de corrección y de crecimiento espiritual, Señor, en nuestro andar, en nuestra carrera, Señor, de santificación, Señor, hasta alcanzar allí la meta, Señor, que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para entrar en contexto de lo que aquí estaba ocurriendo, recordemos
que hace dos semanas hablamos, hicimos un resumen, de que esta iglesia estaba ocurriendo, de estos miembros de la iglesia estaba ocurriendo algo bien interesante. Cierto grupo de esta iglesia, o en este grupo de esta iglesia, habían, según nos relata el capítulo 4 y el capítulo 5, había personas que eran mentirosas, había personas calumniadoras, había personas que eran iracundos, ladrones, había personas que eran groseros, habían amargados, gritones, maliciosos. También habían dentro de esta iglesia, había personas maledicientes. Pero además de ellos, habían otros grupos dentro de esta iglesia que eran fornicarios, que eran inmundos, que eran avaros. Habían personas que eran deshonestas. Había personas que hablaban necedades, que lo hablamos, es decir, estupideces. También había dentro de esta iglesia algunos hermanos que eran tramposos. Y Pablo, que fue lo que hablamos, o habló el pastor Adán la semana pasada, en el capítulo 5, versículos 15, le dice, mirad, es como le estuviera diciendo esto, le hace un llamado de atención, oye, escucha, ve tu comportamiento, mira cómo te estás comportando. Leemos, dice, mira pues, con diligencia, cuando habla con diligencia es inmediato, mira cómo te estás comportando, mira tu comportamiento. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido del cual sea la voluntad del Señor. Y le dice, no embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le hace un llamado de atención. Mire cómo se están comportando. Vean la actitud que cada uno de ustedes tiene y son miembros de la iglesia. Vean cómo nos están viendo las personas que están fuera de la iglesia. Además de ello, Pablo le dice algo bien interesante. Le dicen, cuando tengan algo que hablar, cuando vayan a hablar y a decir algo, canten cánticos, alabanzas, salmos que glorifiquen a Dios, en vez de hablar cosas que sean ofensivas y sean pecados frente a Dios. Más bien adórenlo, alábenlo, glorifíquenlo con lo que ustedes hagan. Porque le dice que se embriaguen con el Espíritu en vez de con vino? Porque sencillamente recordemos que en Éfeso había un templo donde se adoraba a la diosa Diana. ¿Y que hacían la mayoría de los que practicaban ritos a la diosa Diana antes de convertirse al evangelio o al cristianismo? Sencillamente ellos tomaban mucho licor, se embriagaban y después que se embriagaban iban a llevar ofrenda a la diosa Diana, y esas ofrendas eran fornicación, eran todos esos pecados morales de los que vimos hace 2 semanas. Ahora bien, Pablo es interesante aquí porque viene de hablar de estos tipos de pecados en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y terminando el versículo 20, que les dice que no se embriaguen con vino, sino más bien que les den, que sea del Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo. Cambia lo que es la conversación, o cambia lo que les está diciendo a los hermanos allí en Éfeso, y les comienza a hablar acerca de la sujeción. Habla acerca de que tenemos que sujetarnos los unos a los otros. Y es interesante cómo Pablo cambia el estilo allí de la escritura, porque antes estaba diciendo, miren cómo nos estamos comportando y cómo nos están viendo afuera, las personas que están fuera, miren el comportamiento de los que están dentro de la iglesia. Pero ahora habla acerca de que cada uno de nosotros tenemos que sujetarnos. Y es interesante porque ese comportamiento lo tenían no solo los jóvenes que estaban dentro de esa congregación, lo tenían los adultos, lo tenían los ancianos, hombres y mujeres, esposos sin que quizás las esposas supieran,
o esposas quizás sin que los esposos lo supieran, matrimonios, padres y madres, hijos e hijas, amos y esclavos. Es decir, dentro de esa congregación, hermanos, había un grupo donde estaban ocurriendo todo este tipo de cosas. Qué difícil es, a ver, y lo dije la vez pasada, qué difícil sería pastorear una iglesia así, qué difícil sería liderar una iglesia con todo este tipo de problemas que Dios en su soberanía comienza a sacar a la luz, y se lo muestra el hermano Pablo, que por ello lo escribe. Pudiéramos nosotros, si hoy nosotros estuviéramos en esa iglesia en Éfeso, los que no estamos practicando este tipo de pecados a Dios, pudiéramos decir, bueno, hay algo espiritual en la iglesia, hay algo que está afectando de manera espiritual a la iglesia. O pudiéramos también decir, ¿será que los pastores y líderes están cometiendo pecado que eso hace que ellos también pequen? Pero Gálatas 5:17 nos da una respuesta clara con respecto a este tipo de actitud, que no es, imagínense decir eso de la iglesia en Éfeso, es decir, Pablo no era espiritual y todos conocemos quién era el apóstol Pablo. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y habla de espíritu con E mayúscula, que habla del Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que, ¿qué dice? Para que no hagáis lo que queréis. Hermanos, cada uno de estas personas que estaban aquí cometiendo pecado, cada uno sabía, porque ya el apóstol Pablo le había dicho que era lo que estaban haciendo cuando él estuvo pastoreando la iglesia 3 años anteriores. Ellos, el apóstol Pablo, aquí a Gálatas también le está diciendo que el espíritu y la carne sencillamente no se ligan. Pero ¿qué sucede? Que las personas se van a dejar llevar por lo que esté mayor alimentado en la persona. Si la persona está alimentada o da más alimento a la carne, por supuesto que va a hacer las cosas que le pide a la carne, que son lo que la Biblia llama las concupiscencias. Pero si la persona es espiritual, va a hacer lo que el Espíritu Santo les va a guiar. Entonces, Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 5, versículo 21, comienza a hablar de las relaciones y la sujeción. Y es interesante porque nos va a mostrar cómo debe ser el comportamiento, no solo dentro de la iglesia, sino hacia la comunidad, y no solo hacia la iglesia y la comunidad, sino en el hogar. ¿Por qué? Cuando el pastor Iván estaba hablando, yo decía, se me está adelantando un poco a la prédica. ¿Por qué? Porque aquí Pablo le está diciendo, cambien su comportamiento, pero no solo para que los vean los de la iglesia, no solo para que los vean los de la comunidad, sino que ese mismo comportamiento que ustedes tienen en la iglesia y los que los ven en la comunidad sea la misma que tengan en sus casas. ¿Por qué? Porque sería una manera hipócrita, como lo dijo también él, de que tú te comportes en la iglesia de una manera, que te comportes en tu trabajo de otra manera y en el hogar seas totalmente distinto. Es decir, eres 2 personas en uno. Eres luz para la casa, para la calle, y eres oscuridad para la casa. Y esto es lo que Pablo sencillamente cuando les está diciendo, le está colocando el orden, es lo que Pablo quiere decir. Y vayamos allí, Efesios capítulo 5, versículo 21. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vamos a ver, a entender aquí lo que vamos a tratar de explicar, lo que es la clave de la sumisión. Pablo nos habla cuando dice someteos los unos a los otros, es que si estamos llenos del Espíritu Santo, si sentimos reverencia para el Señor,
debemos ser humildes y debemos ser sumisos. Y Pablo no está diciendo que dejemos que nos humillen y nos pisoteen. Simplemente nos está diciendo que seamos humildes, que no tiene nada que ver con dejarse humillar. Ojo, que quiero dejar claro esto. Pablo les está diciendo, sean humildes y sean sumisos los unos a los otros. Está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque para Dios todos somos iguales. No hay diferencia. No hay diferencia entre Alison, no, ¿cómo estás tú? Dania y yo. Bueno, de lo ancho pero no. Entonces, pero delante del Señor no hay diferencia. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos somos hijos de Dios, somos familia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto somos iguales ante los ojos del Señor. Y Él nos está diciendo es que cada uno seamos sumisos y seamos humildes los unos con los otros. En Gálatas 3:28 nos da una ilustración acerca de esta igualdad en los creyentes. Y es, ya no hay judío ni griego, es decir, ya no hay clase alta. Recordemos que los judíos y los griegos eran los más pudientes en ese momento. Ya no hay ni esclavos ni libres, es decir, la parte más baja. No hay varón ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos que someternos los unos a los otros. Es decir, tenemos que ser humildes y tenemos que ser sumisos los unos con los otros. Y Efesios, adelantándome un poco, capítulo 6, el versículo 9, en su parte B, después que Pablo habla acerca de el matrimonio, la mujer, el hombre, de los hijos y de los esclavos, hace un resumen completo diciendo, sabiendo que el Señor de ellos, es decir, de las otras personas, de usted, cuando yo me estoy refiriendo a usted, y el mío, cuando usted se estaba refiriendo a mí, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces allí estamos hablando de una igualdad delante de los ojos del Señor. Cada uno de nosotros somos hijos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos iguales delante de los ojos de Dios. Ahora bien, esta humildad o esta sujeción debe hacerse con temor a Dios y reverencia al Señor. Me someto, hago mis cosas de manera humilde, me humillo ante la persona porque soy obediente a Dios y porque Dios así lo establece, que seamos humildes y sumisos. No lo hago de una manera obligatoria, porque yo no puedo obligar absolutamente a nadie a que se humille y a que sea sumiso. Lo hago de manera personal y particular, porque lo hago para obedecer, para agradar y con mi actitud glorificar a Dios. Ahora bien, en el versículo 22, Pablo se enfoca directamente con las más lindas de la casa, con las esposas. Entonces, las casadas, dice el versículo 22, ya entendiendo lo que es sujeción, que es humildad y que es sumisión. Y dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y les leo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
vuestro agravio no sea el extremo de peinados ostentosos, ni adornos de oro o vestidos lujosos, sino interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses 3, versículo 18. Y dice: casadas, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no seáis desalientes. Siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y le dice algo importante, y centrándonos en este punto a las casadas. Después vamos a tocar a los esposos y después vamos a hablar con respecto a los siervos, a los amos. Le dice: y todo lo que hagáis, es decir, casadas que están sujetas a sus esposos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para el hombre, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, esa sumisión de la que está hablando Pablo, la habla que la tenemos que hacer de una manera reverente para el Señor, en obediencia a Él, de una manera voluntaria, no de una manera obligatoria. Ahora bien, quizás algunas personas podrán decir: hermano, yo no me voy a sujetar a mi esposo, yo no me sujeto a ningún hombre, yo el único que me sujeto es a Dios. Ok. La Biblia le llama a esta actitud simplemente desobediencia. Y aquellas personas que quizás, o aquellas esposas que quizás tengan este tipo de actitud, primero, está en desobediencia con el Señor. Segundo, está actuando contrario a las Escrituras y a la palabra de Dios. Y tercero, no es el mejor ejemplo para la familia. ¿Y por qué toco estos tres puntos? Porque tenemos que ver lo que estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso, en el contexto de lo que allí estaba pasando, el comportamiento que quizás tenían muchas de las mujeres que estaban allí casadas, que estaban irrespetando a sus esposos, que no se sujetaban a sus esposos, que hablaban mucho más, que eran iracundas, que lo que les gustaba era andar en las esquinas hablando y chismoseando, que quizás algunas de ellas estaban cayendo en adulterio, que quizás más de una iba también al templo a adorar a la diosa Diana, estando ya en la iglesia de Cristo allí. Entonces, entendiendo el contexto, Pablo les está diciendo que ustedes que tienen sus esposos, ustedes tienen que estar sujetos a ella, que el mismo Señor es el que le está poniendo la autoridad y que usted tiene que ser sumisa a su marido, no porque el hombre sea más fuerte, no porque tenga mayores estudios, no porque tenga más dinero, no porque tenga una profesión, sino sencillamente porque Dios así lo ha establecido. Sigo. Dice también el capítulo 22, dice: estén sujetas. Y esta es una palabra realmente que a muchas mujeres con que he hablado causa como, oye, un poco de incomodidad, quizás porque lo hemos quizás mal explicado o se ha mal entendido. Y vamos a ver qué significa esta sujeción, esta que tiene que sujetar o estén sujetas. Gracias, hermano Richard. Le damos la bienvenida al hermano Richard y a la hermana Sobeida del Ministerio de Protocolo, que hoy comenzaron ya a servir para la gloria del Señor.
Gloria a Dios. Y a los nuevos miembros que ya comenzaron ya a servir dentro de la iglesia. Dice, estén sujetas. Vamos a ver qué significa esta palabra de sujetas. El significado bíblico de sujeción, esposa que tiene al esposo al lado de un codo, escucha. El significado bíblico de sujeción se refiere a la acción de sujetar o unir. La sujeción en la Biblia tiene un significado de completar o unir. Podemos ver esta palabra en otros enunciados donde viene a significar sobre todo la acción de crear una unión o un complemento. La palabra sujeción en su más estricto significado viene a ser aquello que viene a sujetar o aquello que ya está sujeto y no puede desprenderse o no puede separarse. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí? Esposas, agarren a su esposo, esté con él. Usted no puede separarse de su esposo. Usted tiene que agarrarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente el comportamiento en ese tiempo, y nos vamos otra vez al contexto de lo que estamos hablando, en ese tiempo que estaba pasando, las mujeres andaban por allí, los hombres andaban por ahí, sin importarle absolutamente ni su esposo ni su esposa. Y allí Pablo les está diciendo, está con tu esposo, para que cuando los que te vean digan, ella es casada, él es casado, ella está sujeta a su esposo porque lo respeta. Y para que con su testimonio vean que ella se está sujetando y hay una sumisión voluntaria a su esposo en obediencia al Señor. Entonces, mira lo que dice, termina de decir este versículo 22, habla de que a sus propios esposos. Esto da un sentido de pertenencia. Y es algo que yo hablo con los muchachos de prematrimonial, cuando se quieren casar, es que en la mujer hay un cambio, un chip, cambia es como le bajaran el breque o le subieran el breque. A la mujer cuando se casa, hay algo que cambia desde el momento que firma el papel. ¿Por qué? Porque ya no es la novia, ya no es la prometida, ahora es la esposa. Y ese es el lugar que nosotros los esposos tenemos que darle a nuestras esposas. Ya no es la novia, ya no es la mujer, ya es mi esposa. Y ahí Pablo le está diciendo, sujétate a tu esposo, a tu propio marido, agárralo, él es tuyo. Cantar de los Cantares nos habla algo con respecto a esto. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 16, dice, mi amado, es decir, mi esposo, mi amado es mío y yo soy suya. Capítulo 6 de Cantar de los Cantares, el versículo 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. El capítulo 7, versículo 10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene contentamiento. Es decir, mi esposo no tiene que buscar absolutamente nada fuera, porque yo soy suficiente para contentarlo. Yo soy suficiente para que él se sienta contenta en el hogar. Entonces, ese cambio, ese chip que se le cambia a las esposas o a las novias prometidas cuando se casan, es bíblico. Entonces, ese cambio, ese sentido de pertenencia de que su esposo es suyo, valóralo, póngalo en práctica. Es lo que Pablo les está queriendo decir a la iglesia en Éfeso. Ahora bien, ¿cuál es la clave de la sumisión? ¿Cuál es la clave de que la mujer tiene que ser sumisa o tiene que sujetarse a su marido? Lo dice el último parte del versículo 22. Dice, ¿como a quién? Al Señor. Como al Señor. Esa sumisión, ese agarre,
Ese sentido de pertenencia, usted tiene que hacerlo con su marido como si lo estuviera haciendo como al Señor. Si en usted mora, o en la iglesia, Pablo le está diciendo, mora el Espíritu Santo y existe la sumisión al Espíritu del Señor, existe ese respeto hacia Dios, existe ese sentido de pertenencia al Señor, asimismo tú tienes que estar hacia tu esposo. Ahora bien, ¿por qué Pablo pide o manda a la esposa a estar agarrada y a ser sumisa a su marido? La respuesta la tenemos en el versículo 23, que dice: porque el marido, ¿qué es? Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, ¿qué es? Hay algo interesante aquí, mis hermanos, que es el rol que tiene el hombre o el esposo en el hogar y el rol que tiene Cristo en la iglesia. Y el Señor, inspirando a Pablo, hace una comparación y pone al hombre al mismo puesto que lo que está Cristo, dentro de dos funciones distintas. Uno, el marido dentro del hogar, y otro, Cristo como el marido de la iglesia. Y veamos algo, ¿cuál fue el rol de Cristo en la iglesia? El rol de Cristo en la iglesia es cuando vino a este mundo, Él murió por el pecado de absolutamente toda la humanidad, cargó con nuestros delitos y nuestros pecados. Él se hizo, como lo estaba ministrando el pastor Iván en la cena del Señor, Él cargó el pecado de la humanidad entera, porque por amor a cada uno de nosotros, que hoy día somos la iglesia, no solo murió por la iglesia, sino que murió por aquellos que todavía no le conocen, pero que seguramente le van a conocer. Y es interesante porque Jesús, a esa esposa, que es decir, a la iglesia, Él lo libertó del peligro del pecado, la libertó de una muerte eterna, y también libertó a su esposa, a la iglesia, del infierno. Ese es el rol que cumplió Jesús cuando vino a morir por su esposa. Ahora bien, ¿cuál es el papel o cuál es el rol del esposo? Si tienes a tu esposo al lado, dale un codazo y dile que escucha. El rol del esposo: cuidar, es decir, que no te falte absolutamente nada en el hogar. Proveer, no solamente estar pendiente de lo que falta, sino que tu trabajo y tu obligación es llevar lo que hace falta para la casa, todo lo necesario y todo lo que ella, tu esposa, necesita. Estamos hablando de lo más mínimo hasta lo máximo. Estamos hablando de todo, porque es tu rol y tu obligación es el de proveer. También el rol del esposo, el rol de marido, es proteger. Y esta protección no es solo para aquellas personas que están fuera. Esa protección también es para los que están dentro de la casa. ¿Por qué? Porque nosotros, sencillamente, los que tenemos hijos, tenemos que estar muy pendientes de que nuestros hijos no les falten el respeto a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque sencillamente los hijos se van de la casa. Se casan, se van. Pero yo me quedo ¿con quién? Con mi esposa y con mi esposo. Entonces, si ella es un regalo que Dios me dio a mí para hasta que la muerte nos separe, yo tengo que cuidar hasta de mis hijos ese regalo que Dios me dio. Porque los hijos simplemente son prestados, son para administrarlo y listo. Cuando estén preparados, salen a formar un hogar. Esa es la ley de vida, eso es lo que tiene establecido la palabra del Señor. Pero tu esposa, hombre que estás casado, es tu responsabilidad de que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera tus hijos, le falten el respeto a tu esposa. Tú, como hombre, tienes que pararte firme y pedir respeto a tu esposa. Y eso es un trabajo de nosotros de proteger. También el trabajo del hombre es preservar.
Nosotros somos como esos jardineros que tienen una única rosa, tienen un matero, pero lo que tienen es una flor. Y esa flor es tu esposa. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? ¿Tú quieres que tu esposa dé un buen aroma? ¿Tú quieres que tu esposa florezca? ¿Tú quieres que las hojas de esa rosa estén siempre bellas? Tú eres quien tienes que podarla. Tú eres el que tienes que darle riego. Tú eres el que tienes que acomodar la tierra, porque ella no lo va a hacer sola. El trabajo, hombre, es tuyo. Entonces, tú quieres que tu esposa esté sumisa, que tu esposa sea humilde delante de ti. Usted tiene un rol interesante que tiene que cumplir. Usted, además de todo ello, usted tiene que amar a su esposa. Y no solo amar es darle dinero en la quincena, es atenderla. Usted tiene que estar pendiente de su esposa. ¿Cómo hizo Cristo? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Que se entregó por completo, que se murió que se entregó hasta la muerte. Nosotros, esposos, ¿estamos dispuestos a amar a nuestras esposas así? Lo vamos a ver el domingo que viene. Es interesante porque conozco una persona que en su casa no había orden. Él sencillamente, estos roles que Dios le había establecido, estos roles que Dios le había dado y esta responsabilidad, él sencillamente nunca la admitió y nunca la aceptó. ¿Qué hizo la esposa? Tomó el rol principal de su esposo allí en el hogar. Cuando el esposo se dio cuenta que tenía que resolver esta situación porque no era bíblico, comenzaron problemas en la casa y eran lógicos. ¿Por qué? Porque él había cedido el control en el hogar. Pero cuando todo esto se normalizó, Dios comenzó a hacer arreglos y comenzó a glorificarse en la vida de este hombre. Y comenzó Dios a utilizar esta familia o a estas parejas de una manera para hacer de bendición a otros. Antes, sencillamente no los podía utilizar. ¿Por qué? Porque no estaban en el orden bíblico que Dios había establecido. Y se lo digo con propiedad porque ese hombre soy yo. Versículo 24. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, usted que es la iglesia, como usted está sujeta a Cristo, miren lo que dice: así también las casadas lo estén a su marido, no en algunas cosas, no en lo que me gusta, no en lo que me agrada, no en lo que me siento bien, sino que estén sujetas a su marido en todo. ¿Sí? Y estamos hablando, no estamos hablando de que se dé dejarse humillar, no estamos hablando absolutamente de esto. Estamos hablando de un hogar cristiano, estamos hablando donde hay respeto, porque aquí más arriba hablamos que una de los roles que tiene que cumplir el esposo es respetar, cuidar, proteger. Estamos hablando aquí que el hombre, que la mujer tiene que ser sumisa y ser obediente a su esposo según lo que Dios ha establecido. Ahora bien, una pregunta y quisiera cerrar con esto. ¿Cómo las casadas o las que están por casarse están sujetas hoy a Cristo? ¿Eres obediente? ¿Hay respeto? ¿Hay valoración? ¿Hay sumisión? ¿Hay devoción? ¿Hay orden? ¿Hay devoción al Señor? De esta misma manera, mis hermanos, tenemos que estar sujetos nosotros a nuestros esposos según lo que dice el apóstol Pablo. Evidentemente no estoy hablando de idolatría a tu esposo, no, estoy hablando de sumisión y sujeción para
nuestros esposos. Entonces, ¿estamos siendo obedientes o estamos quitándole el rol que Dios ha establecido? Porque sencillamente hay en nuestra carne orgullo, que queremos nosotros ser realmente los que tomamos el control de nuestro hogar y no le dejamos, porque el hombre fácilmente se acomoda. El hombre, si me quitas una responsabilidad, sencillamente me acomodo y le dejo las responsabilidades a otro. O usted, esposa, hoy está dispuesta a dejar que su esposo comience a establecer los roles que Dios le ha establecido. Iglesia, queremos crecer en Cristo. Queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Hoy hablamos de la mujer, de la esposa. El próximo domingo vamos a hablar del rol y de la responsabilidad que tenemos los esposos. Porque una cosa es que queremos que nuestras esposas sean sumisas y se sujeten a lo que dice el hombre, pero no hacemos nada por establecer nuestras responsabilidades dentro del hogar como hombres, y queremos que ellas se sujeten y queremos que ellas sean obedientes a la palabra del Señor. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo ellas se van a sujetar y van a ser obedientes si nosotros no lo somos? Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, tú conoces, Señor, los corazones de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor. Que queremos es agradarte a ti, Jesús. Queremos hacer las cosas realmente en obediencia a ti, hacerlas de una manera voluntaria. Queremos obedecerte, Señor, voluntariamente, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Jesús. Tú sabes lo que mora en nuestros corazones, Señor, y sabes, Señor, de qué pata cogíamos, Dios. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestros defectos y nuestras virtudes. Solo te queremos pedir, Señor, que nos cambies, Dios. Que lo que nosotros hagamos sea para agradarte a ti. Que lo que nosotros hagamos, Señor, sea para crecer, Señor, espiritualmente, Señor. Que no sea la carne, Señor, la que nos domine, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, que sea el que nos guíe en todo tiempo y en todo momento, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a poder comprender, Señor, tu palabra, a poderla entender y sobre todo, Señor, a comenzarla a poner en práctica desde ya, Señor. Señor, también te quiero pedir por aquellas personas, Señor, que hoy nos están visitando, si ellos aún no te conocen, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, ministrando en sus corazones, que seas tú, Señor, dándole convicción de que ellos necesitan de un Salvador, que ellos necesitan de ese Redentor, de restablecer la relación entre Dios Padre y ellos, Señor. Pero ellos lo pueden hacer únicamente a través de ti, Jesús. Te quiero pedir, Señor, que seas tú, primero que nada, dándole convicción de pecados, Señor, convenciéndole de que son pecadores, pero que existe una solución, y esa solución eres tú. Y Romanos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, Dios, tú eres fiel y justo, Señor. Señor, tú puedes perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros vamos ante ti de una manera de corazón y podemos, Señor, pedirte perdón, y que esas personas hoy puedan pedirte perdón, Señor, de una manera sincera, un corazón abierto, y puedan ellos decirte: Jesús, te pido perdón por mis pecados, límpiame con tu Santo Espíritu, reconozco que tú eres Dios, que moriste por mis pecados y que al tercer día resucitaste. Y Espíritu Santo, séllame con tu Santo Espíritu y comienza a morar en mi vida, y de ahora en adelante cámbiame, Señor. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.